Un saludo muy cordial, queridos oyentes, y bienvenidos una vez más a Sí Quiero Ser, siempre pensando en positivo, programa interactivo en el que ofrezco elementos de autoestima, autoayuda, coaching personal y empresarial, que son las herramientas necesarias para emprender el camino al éxito. Hoy quiero presentarles algo que había ofrecido en una de mis últimas entregas, y se trata de un programa de autoconvencimiento para mejorar cualquier ámbito de la vida. Se llama Mi Proyecto de Vida 21, con el que comenzaré un nuevo ciclo de entregas. Cuando escribí el guión para uno de mis programas de radio, pensé que era hora de engranar todos los elementos de un trabajo de investigación que he venido desarrollando más o menos de hace un año, en el que por experiencias personales pude profundizar los porqué de ciertas conductas en el ser humano, comenzando por las mías propias. Creo firmemente que somos artífices de nuestro propio destino, por lo que invariablemente somos responsables de nuestros actos y consecuencias. Somos el producto de nuestros pensamientos, cuyos resultados se traducen en hechos positivos o negativos según y cómo hayamos vivido. Muchas veces no encontramos lo que buscamos, pero sí obtenemos lo que nuestra mente inconscientemente quiere. Y ojo con ese inconscientemente, más adelante explicaré. Depende de nosotros tener ideas o pensamientos claros y concisos en virtud de nuestras reales necesidades. Siempre pensé que de algún modo u otro los motivos o aquello que llaman destino se avanzaban sobre bases científicas. Y de hecho, desde un inicio pensaba que todo giraba sobre estas bases científicas, pero no me convencía del todo esto. Luego comencé a conocer, a investigar el mundo de la espiritualidad, y entre religiones, tendencias, creencias, habían cosas con las que yo comulgaba, pero aún así no me convencían. Tal vez por el recelo de los resabios científicos que desde antes ya conocía y que, en cierta forma, no eran cónsonas con mi modo particular de ver el mundo. Hasta que en esta investigación profundicé una frase que logró fracturar mis creencias basadas, como dije antes, en lo científico y lo racional. Frase que me movió a seguir investigando en el libro de los libros. Por cierto, citar esta frase con la lectura de un pasaje bíblico para que podamos entrar en materia. Esta frase me llevó a conocer otras frases con la misma profundidad y cuidado, sino con el mismo o mayor sentido, mayor poder, mayor fuerza. La frase proviene de uno de los versículos del libro de Marcos, en el capítulo 12, que comienza así: Cuando los fariseos se enteraron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en sesión, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase? Hemos oído y hablado de la necesidad de ayudar al prójimo, de amarlo, de socorrerlo, y que por supuesto ese amor de algún modo será revertido, o más bien retribuido, en bendiciones. Pero muy poco se ha hecho énfasis en el real contenido de amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Universalmente hemos acentuado, y así nos los enseñaron nuestros superiores, nuestros mayores, el amarás a tu prójimo, pero en ningún momento nos enseñaron que la otra parte de la frase es la que reviste mayor fuerza y es la que realmente necesitamos. El amarás a tu prójimo no nos enseñan como el enfoque de la ayuda al necesitado, dando por sentado que el como a ti mismo era tácito en nosotros mismos. Por ende, creo que es el mandamiento más utilizado, pero el peor cumplido por nosotros mismos, partiendo de una primicia. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo, si ni siquiera sabemos cómo querernos? Si ni siquiera nos tenemos una pequeña estima. Venimos al mundo sin un manual de procedimientos o de conducción, y eso está claro. Por lo que crecemos con las directrices que nos han inculcado nuestros padres, maestros o en sí nuestros mayores, sin saber si son a su vez acertados o no, ya que lo único que no tiene un manual es precisamente el vivir. En todo esto, lo que es muy cierto es que crecemos con una cantidad de convicciones y negaciones, tristezas, resentimientos, mañas y otra buena cantidad de paradigmas que de cualquier modo han afectado y aún afectan nuestra evolución o desarrollo como personas, y la gran mayoría de nuestros desaciertos vienen precisamente desde esa dirección. Ojo con esto. Hoy día, gracias a los avanzados estudios en psicología de la conducta humana, se ha podido descubrir que lo que menos hemos aprendido de nuestros mayores es precisamente a amarnos a nosotros mismos. Estos estudios han arrojado, por ejemplo, que más del 80% de los humanos, óigase bien, 80%, hemos crecido bajo falsas creencias y dogmatismos que han impedido nuestra evolución o desarrollo como seres pensantes de éxito, y que más bien una buena cantidad de afecciones, malestares, complejos, enfermedades, etcétera, derivan precisamente de patrones negativos que influyeron y que ahora aún siguen influyendo en nuestro crecimiento personal y espiritual. En fin, hemos escuchado que para amar a alguien hay que aceptarlo tal como es. Y es allí donde comienza nuestro primer dolor de cabeza. ¿Nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos, como para amar y aceptar a los demás? Buena pregunta. Cuando generalmente conseguimos un defecto en alguien, es porque ese mismo defecto generalmente está en nosotros mismos. Es decir, vemos en el otro nuestros propios defectos, esto conocido como el efecto espejo. Claro, no es una constante, pero por lo menos debería convertirse en una alarma que se encienda, avisándonos que hay algo en nosotros que no va bien. A veces mantenemos conductas negativas, depresivas, compulsivas, y cuando nos damos cuenta de ellos, salimos a la búsqueda de alguien que nos ayude, que nos tienda una mano, que nos apoye, e incluso buscamos la mejor forma de ser comprendidos. Ese es el indicativo precisamente de no aceptar lo que estamos padeciendo en ese determinado momento. Nos enfrascamos en buscar todos los por qué, uno y otro, y muy pocas veces nos damos cuenta que puede ser por no aceptarnos a nosotros mismos, o por lo menos no entender qué pasa con nosotros. Por supuesto, de todo esto nace una pregunta que, por supuesto, sería muy lógica. ¿Qué es quererse a sí mismo? Inicialmente, para amar al prójimo debemos comenzar por amarnos a nosotros mismos, lo que indica que debemos respetarnos y aceptarnos tal y como somos realmente, para, por supuesto,
sacarnos nuestro mejor provecho. Aquí precisamente tenemos la entrada de donde comienzan las falsas creencias o concepciones del término amarse a sí mismo. Hay una creencia que, para mi modo de ver las cosas, es totalmente falsa, y en lo personal, según como está escrito, el cuerpo es el alma del espíritu. No estoy en plena concordancia, y consiste esto en lo que hoy día conocemos como el body makeover, el cambio de imagen corporal. Si bien es cierto, un refrán que dice que para sentirse bien hay que verse bien, eso creo yo que solo es una pequeña parte de lo que necesitamos para amarnos a nosotros mismos. Muchas veces son exageradas las grandes cantidades de dinero gastado en cirugías reconstructivas, que más allá de hacernos sentir amados por nosotros mismos, convierten a la persona en esclava de su propia vanidad, generando una sensación, entre comillas, de bienestar que a la postre no se traduce en lo que en realidad la persona busca, y que no es otra cosa que el amor propio. Por otro lado, existe la falsa creencia que tener mucho dinero, ser grandes literatos, poseer títulos, magísteres, doctorados, teniendo propiedades, grandes inversiones, reconocimientos mundiales, avionetas, yates, lanchas y otra buena cantidad de agregados, es una forma de amarse a sí mismo. Eso es mentira. La riqueza no es necesariamente la máxima expresión de amor a uno mismo. Y esto lo digo porque estoy convencido que rico no es el que más tiene, más bien rico es el que menos necesita. La otra frase que de algún modo también fracturó mis paradigmas viene del capítulo 11, versículo 1 de la epístola de Pablo a los Hebreos. Frase que dice: la fe, pues, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí nos encontramos con otro particular error, diría yo, de la iglesia, que nos enseñó, entre comillas, a amar a Dios con mucha fe, pero más que amarle, a temerle. Se nos ha dicho sobre el infinito poder de la oración y que tenemos que abandonarnos a Dios para la resolución de lo que nos aqueja. Y en una especie de acusación excusada, por decirlo de algún modo, decimos que si algo no se nos da, si un tal negocio no se lleva a cabo, si no logramos la sanación de alguna enfermedad o algo así por el estilo, es porque es la voluntad de Dios, es voluntad divina, haciéndonos entender equivocadamente que en definitiva el Todopoderoso es un administrador magnate caprichoso de nuestras vidas y que no hay otra cosa sino su voluntad mal interpretada por nosotros, por lo que creo que no hay nada más alejado de la realidad. Cuando nos han hablado de abandonarnos a Dios, no sé si es por mala explicación o por incomprensión del término o de algunos términos, acabamos pensando que después de postrarnos 24 horas en oración y luego de ello entregar en sus manos nuestros padeceres, tenemos que quedar en una angustiosa espera a ver cuál es la decisión de Dios, en la incógnita de saber cuál es su divina voluntad, entre comillas. Lo que sí bien es cierto es que la oración la comenzamos con emoción y la abandonamos con desesperación, o muchas veces lo contrario, según la necesidad particular de cada quien. Lo real es que el término abandonar no es precisamente entregar en sus manos nuestros problemas y olvidarnos de ellos hasta que Dios nos dé su veredicto, su decisión, y descuidarnos a ellos. No, eso tampoco es la oración
y el abandono en Dios. Bien, hubo una tercera frase que creo que ha sido la que me ayudó a confirmar el enlace, la comunión entre las dos primeras. Es un versículo de la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, son incomprensibles si no tenemos primordialmente en cuenta que cuerpo sin espíritu está muerto, como una fe sin obras es una fe muerta. Tres frases que entrañan mucho poder, mucho conocimiento. Por supuesto, si se saben manejar con sabiduría, con conciencia, y sobre todo manejarla con cautela y firmeza. Todo parte desde el momento en el que concientizamos que estamos padeciendo o sufriendo de cualquier situación desagradable en la vida. Pongamos, por ejemplo, algún quebrantamiento de salud o falta de dinero. Allí entra una palabra que vengo usando desde hace mucho tiempo en mis programas para mis nuevos oyentes, para mis ya acostumbrados oyentes. Ya me imagino que esgrimirán una sonrisa cuando la escuchen, ¿okay? Y esa palabra es la introspección. La introspección no es otra cosa que la observación interna de nuestros pensamientos, sentimientos, actos y actitudes. Y esto nos ayuda a ver o analizar qué está sucediendo con nosotros mismos. Para comenzar con un proceso de introspección, inicialmente debemos relajarnos, respirar lo máximo que se pueda y lo más profundo, relajarnos, repito, y sentarnos a escribir lo que pensamos de nosotros mismos. Claro, es una de las tantas técnicas, pero para mí es la más efectiva. Luego de obtener la lista, discriminamos lo bueno de lo malo para ponderar en dónde estamos ubicados con nosotros mismos, con lo que hemos sido y lo que queremos ser. Luego el resultado nos dirá qué debemos cambiar o modificar y con qué nos vamos a quedar. Lo importante es que el resultado nos dirá primordialmente qué tanto nos amamos y por ende qué tanto nos aceptamos a nosotros mismos. Vamos a la primera pausa del programa y ya regresamos con Así Quiero Ser, siempre pensando en positivo. Bien, estamos de vuelta con Así Quiero Ser, siempre pensando en positivo. Programa que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche por Pacífica 90.7 FM, tu emisora de La Paz. Habíamos dejado en el aire el concepto de lo que es la introspección y cómo comenzar el proceso. Pero retrocediendo un poco a un ejemplo que hice anteriormente, en el que hago referencia a una enfermedad o a la escasez de dinero o cualquier otra situación, es muy cierto que nuestro estado de ánimo, nuestros patrones, por ende, nuestras costumbres de autotrato con nosotros mismos, han influido de algún modo u otro en la evolución de la enfermedad o en la situación de escasez momentánea, y que seguramente proviene de una ausencia parcial o total de amor hacia nosotros mismos, ya que de algún modo u otro estamos atrayendo esa situación.
Por otro lado, la dependencia de los demás, es decir, la falta de atención de quien nos está al lado, alrededor, la constante búsqueda de la aceptación de los demás y en los demás, son factores de mucho peso en referencia al alimento del amor propio. ¿Quién de ustedes no ha visto alguna vez algún niño hacer una gracia para ser tomado en cuenta? Ese es un patrón constante en los seres humanos. La necesidad de ser tomados en cuenta. Y esto revierte muchas veces el amor que nos sentimos a nosotros mismos, buscando la aprobación y la aceptación de los demás en detrimento de nuestros propios principios y sentimientos. Muchas veces se deja de ser alguien auténtico para convertirse en la parodia de alguien que definitivamente no se es, y cuando llega el tiempo de resumir, como lo dijo el poeta Silvio Rodríguez en su canción Fábula de Tres Hermanos, se ha perdido el norte en la brújula sobre quién se es, descubriendo que pasó más de la mitad de una vida viviendo un personaje que nunca existió. Y todo esto solo por ser aceptado o amado, entre comillas, por alguien más. En algunos casos, incluso, puede la persona terminar padeciendo algún tipo de enfermedad o afección por tratar de ser alguien que no se es. Por ejemplo, incluso hasta por tratar de imitar a alguien. ¿Cuántas veces una persona no se ha hecho tartamuda por imitar el balbuceo de los demás? Louise Hay, en su libro Sane su cuerpo, revela, por ejemplo, que los problemas cardíacos o de hipertensión arterial son viejos problemas emocionales no resueltos. Falta de alegría, endurecimiento del alma, adicción al estrés o al sobreesfuerzo, y así como esto, son muchos los padecimientos que se presentan en una constante manifestación del cuerpo, avisando que hay algo que en definitiva no va bien, hay algo que no marcha. Todo esto indica que debemos aprender a amarnos más, aceptarnos tal y como somos, indistintamente de quién nos acepte o no. Aceptar es comprender, y comprender definitivamente es amar. No pierdas la oportunidad de aceptarte a ti mismo o a ti misma tal como eres, partiendo de tus virtudes. Te aseguro que reconociéndote tal como eres, comenzando a reconocerte como alguien especial dentro de tus muchas virtudes, te será mucho más fácil comenzar a cambiar o modificar los pocos defectos que puedas conseguirte en el proceso de introspección. La segunda frase me llevó a comprender la necesidad del humano de creer en algo más allá de lo físico y lo visible, y en consecuencia a reconocer que existe una superioridad más allá de nuestro entendimiento del que podemos asirnos para el mejor desarrollo de la propia vida, en virtud de los limitados que nos creemos en la resolución de nuestros problemas. Y muchas veces somos limitados porque, valga la explicación anterior, nos autolimitamos. Este tipo de reconocimiento implica una humildad natural, a partir del principio de que somos seres humanos, somos imperfectos y que requerimos siempre de una ayudita adicional a partir de la creencia de nuestra fe, pero cuidado con la concepción de la palabra imperfectos. Si partimos del principio divino, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que fuimos creados por la divinidad misma, y por ende también podemos ser perfectibles, manteniendo conductas inherentes a la perfección. Y con esto me refiero a que muchas veces nos excusamos a nosotros mismos por la limitación de nuestras acciones, escondiendo las verdaderas capacidades de nuestro yo, menoscabando la sabiduría de Dios en su creación.
Cuando se incurre en este tipo de menoscabos es cuando acudimos a la ayuda divina, partiendo de una fe repetida como loros y que en definitiva no conocemos. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Precisamente ahí es cuando admitimos y decimos en oración: Señor, lo he hecho todo perfectamente mal, ahora sácame de aquí. En fin, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una expresión de seguridad y confianza. Creo que la máxima expresión de seguridad y confianza que haya podido conocer el humano. Y así lo decía Jesús: si tuvieran fe del tamaño del grano de mostaza, le dirían a esa montaña: muévete, y la montaña se moverá. ¿Difícil? ¿Imposible? No, no es difícil. Yo recuerdo que en mi época de estudiante de primaria evaluaban muy severamente la confianza en uno mismo, y esa evaluación venía referida en la boleta. Una vez, revisando mis boletas de aquella época, vi que en primer grado había obtenido una flamante A en esa evaluación. En segundo grado, confianza en sí mismo vino con una B. En tercer grado vino con una C. Y en cuarto grado, la última evaluación alfabética de la educación venezolana regresó con una B para aquel entonces, porque nuevamente la tenemos con orden alfabético. Me puse a recordar que pudo haber coadyuvado a esos cambios, y luego de tanto darle vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, recordé que en segundo grado tuve un enfrentamiento con unos niños de un grado superior, y esto a mí me generó mucha inseguridad, por supuesto por haber perdido la pelea, y en consecuencia esto generó una gran cantidad de inseguridades en mí. En tercer grado recuerdo que me cambiaron de colegio, y venía como niño acostumbrado a una rutina. Al cambiar de colegio me cambia la rutina, y por supuesto eso también hace mella en mí. Al irme convirtiendo en adolescente, veía la vida enfocado como un perdedor, y por supuesto todo lo que emprendía estaba direccionado al fracaso. Un día, el director del liceo en el que estudiaba me encomendó una tarea muy específica dentro del liceo. Uno de esos días, mientras ejecutaba la tarea que me encomendó, le pregunté por qué me había elegido precisamente a mí, y que por supuesto le pedía por favor que me dijera la verdad, que si eso era un castigo por un mal comportamiento, no sé. Y me respondió que él consideraba que yo era el único que podía realizar esa actividad, y estaba seguro que yo habría de llevar a feliz término esa misión. Claro, me la pasaba, si no estaba en dirección, me la pasaba en seccional. No por no estudio, ojo, más bien por conducta. Bueno, para resumir, estuve a la altura de la magnitud del compromiso que el director me había encomendado, y considero que esa fue una de las mejores situaciones que me pudo pasar, ya que retomé de nuevo la confianza en mí mismo, tanto así que luego de ese episodio mis notas mejoraron radicalmente. Incluso podría llegar a decir que redundando en la excelencia, ¿no? Cuando logramos tener confianza en nosotros mismos es cuando conocemos el 50% de lo que es la fe. Claro, cabe preguntarse algo: ¿cómo tener fe en situaciones inseguras, en algo que no se ve, que no lo tenemos, que no sabemos si existe, que no es tangible y todo esto, ¿no? Y la respuesta: tampoco se hace esperar. Siempre he dicho que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Tener fe
Es una actitud de confianza, tanto en uno mismo como en todo lo bueno que nos puede pasar y que queremos que nos pase. Tener fe es mantener una actitud positiva aún en las peores de las adversidades. Es una frecuencia exclusiva conectada con el mismo Creador, en la que le manifestamos que confiamos en Él, sabiendo que no es un dictador caprichoso como nos los han querido hacer creer. ¿Qué es tener fe? Lo voy a explicar con un simple ejemplo. Sencillamente desear algo sin temor alguno, sin tener miedo a obtenerlo. Nadie teme ganarse la lotería o ganar algún premio, ¿no? Y por supuesto, nadie estaría feliz de resbalar y caerse. Es decir, el deseo con el que se esperan las cosas es la fe. Esto, sumado a la seguridad de que esas cosas se darán tal cual como lo deseas. Un patrón con el que hemos sido levantados viene de la monosílaba no. No hagas esto, no hagas lo otro, no te mojes, no te expongas al sol, no hagas tal cosa porque viene el coco y te comerá. Y otro sinfín de no, de los que seguramente hemos perdido la cuenta, pero no la costumbre de tenerlo. Mucho menos hemos perdido la costumbre de llevarlos con nosotros. Y esto ha logrado crear inconscientemente dentro de nosotros mismos un constante negativismo que muchas veces nos disocia de la realidad y sobre todo de a lo que realmente estamos enfocados. Un negativismo hacia lo que realmente queremos. Un ejemplo de negativismo. Hoy me compré el Kino. Ay, pero yo sé que no me lo voy a ganar. Ya diciendo eso, no te lo ganas. O cuando te anotas una rifa, no, eso es una estafa, que eso no, o sea, no, ten por seguro que la ley de la atracción te va a complacer con tu flamante no. Otro de los factores coadyuvantes a la falta de fe es el estado de culpabilidad de cada quien. El autoculparnos, incluso por cosas que no hemos hecho, nos conlleva a una sensación punitiva que nos hace creer que no somos merecedores de cosas buenas y positivas en la vida y que procede de otro paradigma del pasado, como lo ha sido la falta de reconocimiento de lo positivo y el castigo ante lo negativo, obviamente respaldado por la palabrita no. En mi época, los niños hablábamos cuando se nos daba permiso para hacerlo. Y en mi caso tuve la inmensa bendición que en mi infancia mis padres fueron siempre correctores y no mutiladores o severamente castigadores. Aunque no les niego que también lleve palo. ¿Okay? Pero bueno, ese es otro discurso. Pero en la mayoría de los casos las personas vienen de mayores castigadores, de mayores castradores, que nunca veían las cosas buenas, que jamás se daban cuenta de lo bonito que podían actuar sus pequeños. Portarse bien era una obligación. Esto asociado a que el pequeño siempre era el responsable de lo que hacía, aún sin saberlo, sin previa enseñanza familiar, porque adicionalmente se lo endosaban a la preparación de la escuela. Eso debieron enseñárselo en la escuela. Así que, conscientes o no, estos mayores formaron individuos con baja autoestima y con un alto sentido de la autoculpabilidad o un autodesmejoramiento que sustentan hasta el sol de hoy. Trabajar para el cambio, sí se puede. Trabajar en pos de un cambio de actitud enfocado hacia lo positivo definitivamente mejora las condiciones para tener fe en la vida, tener fe en la gente y sobre todo
tener fe en uno mismo y en Dios, partiendo del principio que lo pasado ya pasó, que en el presente te das cuenta de estos detalles y que el futuro hay que forjarlo en pos de la actitud, es decir, en este caso, actitud positiva. Entrando en la tercera fase, fusionaré el efecto de las dos primeras frases, creando un vínculo indisoluble, totalmente inseparable, con el que no solo entenderemos el fondo de todo lo que he hablado hasta ahora, sino que además obtendrás la llave que te abrirá las puertas de lo que desees, siempre en sintonía contigo mismo, en sintonía con tu mente, en una sintonía de paz balanceada y sobre todo en una sintonía con Dios. La fe sin obra es una fe muerta. Eso es lo más fácil de explicar, pero podría llegar a ser lo más complicado de poner en práctica, debido a que depende de los factores que mencioné antes. Luego de haber aprendido a amarnos a nosotros mismos y haber fomentado la fe, debemos de poner en práctica lo que hemos aprendido, y esto, porque es un principio divino, debemos compartirlo con nuestro ser y llevarlo a una renovación. Y siendo esto renovado ya con los demás, podríamos también tener incluso un nuevo modo de ver las cosas, y es allí donde podríamos comenzar a amar realmente a nuestro prójimo. Bien, vamos a la segunda pausa del programa y ya regreso con Así Quiero Ser, siempre pensando en positivo.